altos índices de hondureños migrando a diferentes naciones es el reflejo de que la difícil situación que enfrenta el país y uno de sus problemas es la falta de empleo, que al final es la principal razón por la que se disparan estos números de personas que abandonan Honduras. Según los reportes de las autoridades mexicanas, hasta julio de 2023, 22.374 hondureños solicitaron el reconocimiento de condición de refugiado, siendo los segundos de la lista detrás de Haití. Ambas naciones, coincidentemente, son los países más pobres del hemisferio occidental. De acuerdo al exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, expuso que existe una caída de 39% en inversión, hay cierre de empresas y despidos en varios sectores económicos, por lo que sugiere replantear la estrategia para atraer inversiones. De acuerdo a un reporte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, solo el cierre de una transnacional dejará la pérdida de 13.000 empleos entre directos e indirectos. Asimismo, detallan que la baja ejecución presupuestaria del gobierno perpetúa la pobreza debido a que no se generan los empleos, no se mejoran los servicios de salud, educación e infraestructura. Igualmente, en el sector de la agricultura se habla de que la producción de granos básicos será baja. Además, 1,5 millones de hondureños no tienen una oportunidad de empleo y una cifra cercana a los 3 millones están en el sector informal de la economía, menciona la dirigencia obrera, que sugiere una reunión en la cual se puedan plantear soluciones a esta crisis de falta de empleo. Por su parte, desde el Poder Ejecutivo mencionan que siguen trabajando para intentar atraer inversionistas y crear más puestos de empleo. Una prueba de ello es el programa de Caminos Productivos, el cual busca generar más de 100.000 empleos, desarrollando obras públicas que traerán beneficios a 2.500.000 personas, invirtiendo alrededor de 596 millones de lempiras en diferentes puntos del país. Por otra parte, la presidenta Castro reconoció la poca ejecución del presupuesto general de la República, por lo que solicitó a los secretarios de Estado que le entreguen un informe en el que detallen si cumplirán con sus proyectos, ya que el pueblo merece que le respondan. Estamos realizando, y ustedes lo escucharon, muchos proyectos, más de 335.000 ciudadanos con proyectos de agua y saneamiento, pavimentaciones, puentes caja, centros de salud, centros educativos, entre otras infraestructuras, se están llevando a cabo, dijo la presidenta Castro. Por su parte, economistas consideran que es necesario que el sector privado y el Poder Ejecutivo se reúnan para buscar consensos que al final se conviertan en estrategias para que atraigan la inversión al país. Muy buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy ya es martes 8 de agosto del año 2023 y estamos listos para llevar un debate, por supuesto, sobre la situación de desempleo que hay en Honduras. Ya decía Wilfredo que es una situación bastante preocupante porque el desempleo a lo largo de los años ha seguido afectando a nuestro país. Saludo de inmediato a el abogado José Luis Baquedano, dirigente obrero, que nos acompaña esta mañana en el foro de la entrevista. Buenos días, don José Luis. Un gusto, Fernando, estar aquí tratando este tema, que es un tema de interés nacional. En este momento pues vemos una situación crítica y caótica y bueno, el gobierno tendrá que tomar algunas acciones. Un tema de vital y de mucha importancia para el pueblo hondureño. Sí, ¿cómo está la situación del desempleo? Ya se ha manifestado que podría ser quizás también por la falta de ejecución presupuestaria, que hay algunos problemas, pero en estos primeros años de gobierno ha mejorado en relación a años anteriores, ¿cree usted, en el tema no de la burocracia, sino que en el sector privado? Si hacemos un análisis y vemos la realidad del país, vemos día a día en las diferentes ciudades, calles, una cantidad enorme de personas pidiendo, mendigando en las calles. Gente que no tiene una oportunidad. Aquí es importante ver el tema en contexto, el tema de la seguridad social, que es un componente que tiene que estar incluido el empleo, la salud, la educación y la vivienda. Y en esa medida la población tendrá calidad de vida. Si vemos el tema del desempleo en este momento, hay tanta gente en las calles y estamos hablando de que año con año están entrando al mercado laboral
jóvenes que egresan de las diferentes universidades o ya sea de los colegios de educación media que no tienen una oportunidad, y estos jóvenes se vuelven también presas fáciles de los grupos antisociales. Los jóvenes tienen que buscar alguna alternativa, y luego tenemos esa cantidad de ninis que ni estudian ni trabajan porque tampoco hay oportunidades. Tenemos una situación en el país. Al joven no le dan empleo porque no tiene experiencia. Al que ya tiene más de 35 años no le dan empleo porque ya está viejo. Entonces, ¿a quién le vamos a dar empleo? Y lo otro es que los empresarios se aprovechan de eso, y esos jóvenes que egresan de las universidades o que egresan del Infoc o que egresan de los colegios de educación media, ya vienen con una formación profesional, unos con maestrías, doctorados, diplomados en diferentes áreas, y la empresa privada los quiere absorber como mano de obra no calificada. Hay gente calificada que debería de recibir un salario digno. Y si nos vamos al tema del salario, nos vamos más allá. Los salarios en Honduras no son incentivos, partiendo del hecho que hay más del 60% de empresarios que no pagan salario mínimo. Eso quiere decir que estos empresarios se apropian de dineros que son propiedad de los trabajadores. Y no son 2 centavos, son cantidades multimillonarias, pero al trabajador sí se le exige que cumpla sus 8 horas y que cumpla con una meta de producción. De esa meta de producción es que sale el salario de los trabajadores, así que el gobierno tendrá que tomar algunas medidas urgentes. Por eso hemos estado en los últimos días a nivel de las centrales obreras hablando de la mesa anticrisis, que es un tema importante, que escuché a la ministra de Trabajo que sí le parecía la idea, pero ya debería estar esta mesa ya en funciones, ya se hubiera convocado al sector productivo, trabajadores, empresarios, gobiernos, y empezar a hacer los análisis sobre el tema de la macro, la microeconomía, el tema del empleo y el desempleo, el tema de la inversión, y en corto tiempo poder estructurar un plan estratégico que sea viable, plausible y que se pueda poner en práctica a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que se requiere en el país, que se constituya, se formalice esa mesa anticrisis, que es una idea que planteó muy bien acertadamente el compañero Daniel Durón. Ha quedado ahí en el tapete de discusiones, los empresarios de la maquila están muy de acuerdo, que es otra preocupación que tenemos los trabajadores, vemos cómo las maquilas están anunciando cierre de operaciones. Eso implica dejar en la calle una cantidad de jóvenes, porque son la mayor parte jóvenes que trabajan en esas áreas. Todo ese contexto hay que verlo en este momento, porque desde el 2015 la inversión extranjera se ha ido retirando del país, y el último estudio que emitió la CEPAL dice que los países que menos están captando inversión para generar empleo en los diferentes países son Honduras y El Salvador. Entonces, eso va generando más crisis. Y si vemos que también va concatenado la crisis del desempleo con el tema de los costos de vida, el costo de canasta básica, que la gente tampoco tiene acceso, si no tiene un empleo, no tiene acceso a canasta básica. Y si no la gente no tiene dinero, tampoco hay circulante, y los empresarios no se dan cuenta que si el trabajador no tiene dinero en su bolsa, tampoco va a comprar bienes y servicios. Todo eso tiene que verse en el contexto político, social y económico, para estructurar ese plan estratégico a corto, mediano y largo plazo y ponerlo en práctica, incentivar a empresarios, tanto nacionales como extranjeros, para que puedan invertir en el país. Saludo esta mañana también en el foro, la entrevista de Canal 11 a don Benjamín Vázquez, secretario adjunto de la CGT, que nos acompaña también esta mañana. Buenos días, don Benjamín. Buenos días, licenciado, compañero Baquedano. Bienvenido, mi amigo. Estos temas de desempleo es un tema bastante preocupante. El sector laboral, de hecho, siempre ha preocupado y ha planteado ante las autoridades gubernamentales proyectos. Este último que se planteó la CGT en nombre del sector laboral, la mesa anticrisis. Lo que pasa a veces es que cuesta aceptar que en el país hay crisis, y crisis en el desempleo, porque aquí no hay una política de empleo general donde el joven que tiene un sueño, todo joven que estudia, que prepara, de hecho que tiene un sueño, pero cuando ingresa al mercado laboral ya preparado, ve que no hay oportunidad para la juventud. Entonces creemos de que es necesario que tome en cuenta el tema porque este tema es un tema muy importante para la juventud. Fíjese que todo joven sueña de que va a ser útil a la familia, que se ha esforzado porque se prepare, pero es lamentable de que cuando sale el mercado laboral no tienes oportunidad
digamos que el joven también sueña que tiene que formar un hogar, tiene que tener sus hijos, tiene que hacer muchas cosas, pero en este caso no hay ninguna oportunidad porque lo que se ha planteado más que todo es el trabajo parcial, el trabajo que estaba por hora, un trabajo que no era beneficio para el trabajador porque no tenía la estabilidad laboral. Y en este caso tiene que haber una estabilidad laboral y un trabajo que sea digno, con un salario digno para que el joven pueda tener también acceso quizás a la banca, a obtener su carrito, a tener su casa. Entonces creemos de que sí es necesario plantear eso. Cuando planteamos eso como sector laboral, una mesa anticrisis, también hay que ver el tema del desempleo, el tema de lo que es salud, el tema de educación, que son temas muy importantes en el país y somos todos nosotros que podemos darle solución a estos temas que son muy importantes porque es el beneficio y es futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, todo tipo de cosas. Creemos de que aquí lo que se da más que todo que el joven cuando ya no tiene una oportunidad en el país, a veces lo que hace es emigra para otros países arriesgándose que en el camino le pueda pasar algo. Entonces creemos de que esta gente, estos jóvenes que vienen preparados, que tienen capacidad, en otros países dan buen resultado. En otros países más que todo se maneja de que es mano de obra hondureña y una mano de obra que presta un tipo de servicio y que vende la fuerza de servicio, pero en este caso ha sido bien remunerada y por eso el tipo de ambición del joven de que mire al exterior. Supóngase aquí más que todo nosotros planteamos un tema más que se apoyara lo que es el agro para que hubiese generación de empleo y que hubiese producción en el país. Lamentablemente son temas que no se han tocado muy bien y creemos de que esto sí hace un tipo de daño al país porque la joven emigra del campo a la ciudad, en la ciudad no tiene oportunidad, entonces emigra para otro lado. Creemos que en este caso tenemos que buscar una forma para poder manejar un tipo de política de empleo para que haya oportunidad para todos los ciudadanos, que lo dice la Constitución, que tienen que tener una oportunidad de empleo en cuanto tenga lo que le da. Sí, está también esta mañana con nosotros en el foro La Entrevista el economista hondureño Alejandro Arone, a quien le damos la bienvenida también. Buenos días, don Alejandro, y le consulto de inmediato, ¿cómo ve usted la situación de desempleo en Honduras actualmente? Buenos días. Bueno, es una situación precaria, pero es heredada. Sí. Y otra cosa, es un tema estructural. Es un tema muy recurrente. Lastimosamente, el modelo económico y los intereses de los grupos políticos que estuvieron en el poder no supieron manejar la situación y más bien lo que crearon fueron más imperfecciones en el mercado laboral. ¿En qué sentido? Con la ley del empleo por hora, lo que se logró fue aumentar el subempleo. El problema en Honduras no es el desempleo, lo sabe muy bien José Luis Baquedano y don Benjamín. El problema es el subempleo, porque es ahí donde se concentra esa gran cantidad de jóvenes y mano de obra que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Algunos no cumplen la jornada laboral, hay otro segmento que desea trabajar una jornada laboral completa, sus 40 horas a la semana, y no llegan a eso. Y sabemos muy bien, a pesar de que hay diferentes mediciones del costo de la canasta básica, sabemos que el salario mínimo no llega al costo real de la canasta básica, que hay estimaciones del Banco Central, la Secretaría de Desarrollo tiene otra medición del costo de la canasta básica, y bueno, ellos no se ponen de acuerdo, pero la realidad es que cuando vamos a las pulperías, vamos a las ferias, ahí vemos la realidad del costo de la canasta básica, y son temas vinculantes. Ahora, yo hice una estimación, no sé, me parece el año pasado, así muy preliminar, y logré cuantificar de que con la ley del empleo por hora se aumentó el subempleo casi en más de 1 millón, de personas. O sea que esto tuvo un efecto totalmente negativo. Y limitando las oportunidades, parece contradictorio, pero sí limita las oportunidades de los jóvenes en para una aspiración profesional. Y lo otro, lo que decía don Benjamín Vázquez, le quiero aclarar lo siguiente. Sí, mire, después un modelo económico fracasado, el modelo neoliberal que se aplicó desde los últimos 40 años y que prácticamente explosionó ya al cierre del 2021,
con los niveles de pobreza que han aumentado arriba, ya vamos para el 80%, y la extrema pobreza. Entonces, lo que dice don Benjamín es correcto. ¿Por qué no diseñar políticas para promover políticas en el agro hondureño? Para que haya un autoempleo, una autosostenibilidad de las unidades productivas y que no caigamos en la precariedad de el subempleo en las zonas urbanas. Entonces ahí viene el tema migratorio, porque hay falta de oportunidades en el agro. Ahora yo les voy a aclarar algo. Xiomara Castro sí está haciendo y está tomando acciones inmediatas desde que tomó posesión para apoyar el agro a través del Banadesa. El banco se ha capitalizado aproximadamente en 2.998.5 millones de lempiras, fondos que han ido destinados, uno, para cubrir el problema de emergencia alimentaria, de seguridad alimentaria, por lo cual se declaró un estado de emergencia alimentaria mediante el PCM 05-2023, que es una prórroga del 010-2022, donde daba prioridad al financiamiento crediticio. Bien, ese es un tema de seguridad alimentaria, pero en la medida que el Banadesa va teniendo más protagonismo y va teniendo más incidencia en el campo, estas unidades productivas se van reactivando, pero se necesitan más esfuerzos y hay compromiso fuerte de parte del gobierno para seguir apoyando este sector. Es lamentable que, y un fenómeno es que tiene que ver con el tema migratorio, y un fenómeno que lo hemos escuchado todos. En el campo hay sectores del país donde no hay mano de obra. Y entonces tenemos un problema de desempleo, subempleo, véanlo desde cualquier perspectiva, pero irónicamente se están identificando zonas del país donde no hay mano de obra porque los jóvenes están yendo del país por falta de oportunidades. Pero recordemos que esto es un problema estructural heredado y fundamentalmente por la corrupción, porque hubo tanto saqueo de los recursos públicos que no se pudieron generar esas oportunidades, a través de programas de incentivos al emprendedurismo. Lo que daban eran migajas. Ahora, el gobierno de Xiomara Castro, yo hablo como economista independiente, el gobierno de Xiomara Castro, como analista económico, el gobierno de Xiomara Castro sí está implementando programas de financiamiento a cajas rurales, al emprendedurismo, le está aportando al pequeño productor. Recordemos que uno de los detonantes del flujo migratorio, y ya es recurrente, creo que ya lo he dicho en otras palabras, es la falta de oportunidades en el campo. Y yo creo que con las nuevas políticas agrícolas y con la reactivación del sector público agrícola, que no es fácil después de 40 años, donde el INA inclusive, pero primero voy a decirle al público qué es el sector público agrícola. Estamos hablando del Instituto Nacional Agrario, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, estamos hablando del Banadesa y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Prácticamente estas instituciones, unas fueron saqueadas, las otras, y prácticamente en el caso de Lina, hasta se quedó sin los hilos y quedaron alquiladas a la empresa, alquilándose a la empresa privada. En el caso del Banadesa lo quisieron liquidar, dejando al pequeño productor en el olvido. Y yo por eso he dicho muchas veces que mejor lo que hubieran hecho con el campesino, y para haber evitado el flujo migratorio, entonces el gobierno anterior mejor hubiera metido a todos los campesinos en campos de concentración, porque lo que hicieron fue peor que eso, que un exterminio, porque prácticamente hicieron a desaparecer al campesino y prácticamente pusieron en riesgo la seguridad alimentaria del país, y con el tema del cambio climático esto se pone más complejo. Y pasando a otro tema vinculante, es la capacidad del sector privado para generar esos empleos. Está probado que en 40 años nosotros necesitamos en realidad mayores esfuerzos para atraer capital extranjero, pero ya tenemos que seguir con los modelos actuales, en el caso donde hay tanto incentivo fiscal como la maquila, y que se han generado muchos empleos directos, pero tenemos que diversificar la matriz exportadora, tenemos que diversificar, atraer nuevos capital extranjero fresco, que nos traen ventajas en el tema de innovación tecnológica, en el tema de nuevas capacidades, y crea una fuerza de trabajo
una fuerza laboral que tiene mayores competencias laborales y que los hace competitivos a nivel centroamericano, y eso coadyuva, es una ventaja competitiva que coadyuva a la atracción de inversión extranjera. Entonces, vemos pues que tenemos que apuntarle a todas las aristas, no podemos solamente criticar un sector, sino que yo creo que lo que tenemos que ver es resolver el problema actual heredado. Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica, así que no nos extrañemos lo que estamos pasando. Lastimosamente, el modelo democrático se combinó con una telaraña de corrupción que no permitió que Honduras pudiera por lo menos bajar los niveles de pobreza o no llegar al extremo de los niveles de pobreza que hemos llegado por la mala administración pública, especialmente en los últimos 12 años de la narcodictadura. Entonces yo pienso que hay que apuntarle al emprendedurismo, y lo sabemos todo, y es como les digo, es un tema recurrente, esto no es nada nuevo lo que decimos, pero sí es un recordatorio porque si no hacemos propuestas vamos a seguir en lo mismo. Entonces hay que apuntarle al emprendedurismo, a la MIPE, micro y pequeña. Ahí se genera el empleo automático. ¿Usted quiere resolver el problema de desempleo inmediatamente, automáticamente? Apoya a la micro y a la pequeña. Ahí se generan los empleos automáticamente. Ellos son los que mueven esa liquidez. Mire cuántos millones, decenas de millones se mueven en los mercados de Tegucigalpa. Entonces, don José Luis Baquedano, que ha estado, usted, don Benjamín, los distinguidos panelistas de hoy, ellos tienen una amplia experiencia en este tema laboral. Yo complemento la perspectiva económica y creo que sí se están haciendo esfuerzos, hay un norte, y yo creo que con el rompimiento del paradigma del modelo económico que tiene sumido Honduras en la pobreza, es un modelo que, como les digo, tiene un tinte de corrupción absoluto y de beneficio era para beneficio de unos pequeños grupos económicos. Yo creo que ya es ya es tiempo de retomar este tema y de verdad encontrar verdaderas soluciones y no caer en la misma retórica. ¿Ve la misma voluntad de usted, don José Luis Baquedano, de generación de empleo por parte de este gobierno? Porque no se puede culpar, es cierto lo que dice don Alejandro Arone, hay una crisis heredada en los últimos años, pero ¿ve usted en realidad una voluntad para poder hacer que existan más empleos en Honduras? Bueno, compartimos completamente lo que dice el licenciado Alejandro, una buena perspectiva. Cuando vemos el tema de empleo, yo planteaba que debe de ir concatenado con el tema de la seguridad social. Eso va concatenado también con el empleo, la salud, la educación y la vivienda. Lo otro es el tema de la reforma agraria integral. Hay que fortalecer el agro, hay que volver al campo. Entonces necesitamos una ley de reforma agraria integral que le garantice al campesino tierra, tecnología, sistemas de riego, créditos, capacitación, comercialización y ponerle ese valor agregado a los productos que se generan en el campo, porque el campesino produce, pero es otro que le compra el producto y lo envasa y ya le agrega otro valor, que debería ser el mismo campesino, que debería trabajar en ese sentido de el valor agregado a los productos. Viendo las perspectivas del gobierno actual, las intenciones están en este momento. Hay una propuesta también de parte del gobierno, por eso nosotros hemos planteado que nos sentemos, trabajadores, empresarios, la academia, y hay profesionales calificados, como digamos el licenciado Armando, que tiene mucho conocimiento en eso, que deberían de ser parte de este proceso de una mesa de diálogo, donde podamos llegar a concretar acciones específicas y en el menor tiempo posible tener un plan estratégico estructurado que se pueda aplicar a corto, mediano y largo plazo. Lo que se hablaba de las MIPYMES, con el compañero Benjamín Vázquez, somos dirigentes en este momento del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Y estamos hablando que ahí tenemos más de 20,000 pequeños productores de caña, de café, de hortalizas, de vinos, de artesanías, de legumbres, una cantidad enorme de productos que se generan en el campo. Tenemos los palmeros, que son rubros grandes, fuertes económicamente, y vemos que el mayor número de empleos se genera en la micro, en la pequeña empresa, esos emprendedurismos que se dan día a día.
Pero también tenemos el tema de la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana. Así como se han constituido una cantidad enorme de microempresas y muchas personas que emprenden, también han cerrado miles de pequeñas empresas por el tema de la extorsión, que el gobierno en este momento está combatiendo este flagelo que, como decimos, son temas recurrentes que nos heredaron, que han venido haciendo mucho daño al país, y eso ahuyenta la inversión. No permite que extranjeros o hondureños quieran venir a invertir al país, porque nadie quiere poner en riesgo su capital, mucho menos poner en riesgo su seguridad personal. Son aspectos que hay que tomarlos en consideración. El gobierno sí tiene la intención, y aquí es donde tenemos la oportunidad todos, porque esto no solo es del gobierno. Aquí estamos inmersos en este tema del desempleo y el empleo, los trabajadores, que tenemos una visión sobre el tema, los empresarios, que son los que generan el empleo y la inversión, y el gobierno como un mediador. Entonces ahí está la oportunidad que podemos llegar a un gran diálogo. Yo recalco, hay que volver al campo, ya lo hemos dicho los tres, que si invertimos en el campo, vamos a evitar esa migración del campo a la ciudad. La gente viene a las ciudades, no encuentra empleo y luego tiende a migrar a otros países, o se van a esas zonas postergadas, de miseria, más pobreza. Vemos mucha gente, yo recalco, mucha gente en las calles pidiendo día a día un lempira para poder comer. Entonces aquí se necesita generar esas condiciones adecuadas. Y con el tema del empleo, aquí hay que concatenar también el tema de la formación profesional. El INFOC tiene, que yo le llamo la Universidad de los Pobres, también tiene que pasar por un proceso de reingeniería para ir viendo cuál es la exigencia del mercado laboral y cuál es la oferta que tiene en este momento el INFOC en cuanto a capacitación. Porque el mundo se ha ido tecnificando, ya no solo es del albañil, del pintor, de aquel artesano que trabaja día a día construyendo casas. Hay que ir viendo también la formación tecnológica que se requiere. Yo recalco, el enfoque es importante. ¿Qué es lo que está produciendo en este momento? ¿Qué es lo que está exigiendo el mercado laboral? Y tener esa mano de obra calificada. Yo recalco, jóvenes que vienen de las universidades con maestrías, que la empresa privada los quiere captar con un salario mínimo, como que si fuera mano de obra no calificada, eso no incentiva. Y lo otro que recalco es el tema de los salarios, ya lo decía el economista, el salario mínimo no le permite cubrir a un trabajador el 100% del costo real de canasta básica. Entonces tenemos trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos de los empresarios, y este bárbaro no le paga lo que establece la ley de salario mínimo, y la autoridad competente, que son los personeros de la Secretaría de Trabajo, tampoco hacen nada. Entonces tampoco esto incentiva al trabajador, y entonces dice la gente, mejor me voy, busco otra oportunidad. Entonces se requiere de forma urgente la inversión en el campo, pero también la inversión en las ciudades, donde está concentrada la mayor parte de la población. Pero para eso se requiere generar esas condiciones adecuadas. Si vemos el último estudio de la CEPAL, lo vuelvo a mencionar, dice que los países que menos están captando inversión en el mundo, en Latinoamérica, son Honduras y El Salvador. Y desde el 2015 la inversión extranjera se ha ido retirando, y hemos visto los últimos días cómo empresas maquileras están diciendo que se van del país. Sabría qué es lo que está pasando. El gobierno tiene que tomar acciones en ese sentido para garantizarle a las empresas la inversión, la certeza, la seguridad, y así poder ir generando ese empleo que se requiere. Porque vemos, si hacemos un análisis, el sector formal anda más o menos en un 25%. La informalidad, que es esa gente que anda en las calles, en cualquier parte que uno va a encontrar gente vendiendo cualquier cantidad de productos, y hasta niños, que es prohibido porque Honduras es signatario de convenios internacionales, donde dice que no deben de los niños estar trabajando, sino que deben estar estudiando. Son temas que se deben de abordar en el tema de la mesa, desde la mesa anticrisis que hemos planteado los trabajadores, que recalco, ya debería estar esta mesa ya estructurada, ya debería estar haciendo los análisis. Benjamín es el presidente del Consejo Económico y Social, y a través del Consejo Económico y Social se estructuró un plan estratégico. Yo estuve trabajando en una mesa sectorial donde estructuramos un plan estratégico para la generación de empleo, pero se quedó ahí. Son planes que se hacen y se quedan y se van a la basura y no se toman en consideración. En este momento hay que buscar en el Consejo Económico y Social todos esos planes que se hicieron, que pueden estar vigentes, que pues se pueden recoger cosas que son importantes en este momento. El mundo es cambiante, pero ahí están las propuestas. El gobierno tendrá que hacer un esfuerzo enorme para garantizar el acceso al empleo, el acceso a la tierra, porque no es posible que tengamos campesinos sin tierra y tierra sin campesinos. Se requiere de forma urgente ver el tema agrario,
porque recalco, el campesino no solo es que tenga una parcela, es que requiere de tecnología, de créditos, de capacitación, de sistemas de riego, de comercialización, que eso es fundamental, ver estructural todo el tema del agro, y en ese sentido pues se pueden ir generando empleos. Nosotros como Consejo Económico y Social estructuramos una propuesta donde se debe de incentivar a los pequeños productores, las cajas rurales, hemos estado trabajando en ese tema, lo entregamos, fuimos a unas mesas que habían ahí de transición a presentar las propuestas, llegaron todos los sectores sociales a presentar sus propuestas, luego tuvimos reuniones con la designada presidencial Doris Gutiérrez, le entregamos la propuesta para que llegara a manos de la presidenta y les voy a decir, ya casi 2 años y no tuvimos ninguna respuesta. Es un plan estratégico que se llama Construyendo Muros, y es importante retomar eso, porque ahí nosotros estamos hablando de garantizar la producción y también la seguridad alimentaria. Hay tantos temas en el país que se deben de enfocar. Lo que yo decía del tema de la informalidad, cada día va creciendo más. La gente que no puede emigrar se va a vender lo que pueda, lo que tiene al alcance. Gente que es una economía de subsistencia, que vende hoy para poder comer mañana. Gente que sí paga impuestos, también quiero decirlo, esa gente sí paga impuestos porque la municipalidad todos los días le pasa un recibito. Y aquí tenemos el tema también de la justicia tributaria, que es otro tema también que hay que verlo en el contexto, que también tiene que contribuir para la generación de empleo. Así es que esperaríamos que el gobierno, pues, lo más pronto posible pueda estructurar esta mesa y nos sentemos y empecemos a ver el tema para ver cómo vamos paliando el tema de la crisis que estamos viviendo los hondureños, ir mitigando, porque no vamos a parar la migración, ir mitigando la migración, darle la oportunidad a la gente que tenga acceso a la seguridad alimentaria, que es un derecho humano. Sí, decía también en un comentario usted, José Luis, que ha retrocedido el tema de la inversión extranjera. ¿Cree usted que ha pasado esto, y más en este gobierno, don Benjamín? Creemos que sí. Cuando hablamos del tema de desempleo, de hecho de que acá esto ocasiona inseguridad, porque cuando alguien no tiene empleo busca la forma como sobrevivir y a veces no tiene la oportunidad de quizás llevar su alimento al hogar. En este caso nosotros siempre hemos practicado y hemos planteado. Lo que pasa es que acá a veces no se da el tipo de oportunidad, no se le da seguimiento a los proyectos. Nosotros la vez pasada me recuerdo que presentamos un proyecto más que todo de la empresa en el barrio. Una empresa en el barrio cuando estaba el presidente don Pepe Lobo, presentamos ese proyecto, pero pasó nada más así. Ahora que presentamos más que todo lo que es una mesa anticrisis, ya la Maquila, que es un rubro bastante fuerte, ya se pronunció y está de acuerdo, incluso dijo hagamos el inicio de forma bipartita, y creemos de que ya está trabajando en el tema porque es un tema muy importante. Fíjense de que nosotros estuvimos participando en lo que es la cuestión de la reducción de la pobreza, y había una proyección que para 2015 iba a reducir a 45. Lamentablemente, con los gobiernos que han habido, más bien en vez de reducirse, subió. Y subió porque por el desempleo que hay, el costo de la canasta básica, que es un costo bastante alto, que no se cubre con lo que es el salario mínimo, cuanto ahora con los proyectitos de alguien que ganaba nada más la mitad del salario mínimo. Entonces creemos que estas cosas podemos buscar la forma como generar empleo. Ya se decía, la micro, la pequeña, en el CODES también se maneja este tipo de cosas porque trabajamos con lo que son los agricultores. Entonces creemos de que es necesario que haya la intención, la política para poder llegar a generar lo que es el empleo que tanto necesitamos en el país. Fíjese de que en este caso, decía Baquedano, a veces cuando no hay empleo, genera lo que es la inseguridad en el país. La inversión, no hay inversión porque hay el temor de que hay inseguridad en el país. Entonces creemos de que es necesario de que se combata, y se combate más que todo generando empleo. Y hay muchas formas de generar empleo. Nosotros como sector, cuando presentamos una mesa de anticrisis, tenemos que quizás al integrarla, también ver más que todo qué ideas podemos tener para poder generar los empleos que tanto necesitamos en el país. Es penoso que aquí hay una población apta para trabajar de 4.200.000 jóvenes trabajadores y no están todos empleados. De 10
que van a buscar un empleo, a veces 2 o 3 consiguen el tipo de empleo. Los demás quedan más que todo solo con la idea que van a trabajar, que van a trabajar y que no tienen ese tipo de generación de empleo, no tienen ese tipo de oportunidad. Entonces lo que hacen es buscar, primero emigrar, posteriormente como tienen capacidad y gente inteligente, lo que hace es meterse a grupos inadecuados y esto genera más y mayor inseguridad en el país. Creemos de que es necesario que haya un tipo de política para poder ayudar en este caso para que venga la inversión extranjera acá en el país y que haya la facilidad para poder generar empleo. La otra cosa es que si vienen siempre inversión extranjera, que respeten lo que son las leyes en el país, porque es necesario respetarlas. Aquí se practica de 8 horas para ganar el salario mínimo, pero mucha gente trabaja hasta 12 horas y no gana el salario mínimo, y eso es penoso en el país, porque eso siempre se riega, y recordemos que hay estudios que se hacen a nivel internacional que también ven más que todo la situación que estamos viendo en el país, y creo que esto se puede combatir, pero generando, repito, el empleo necesario para que el joven tenga la oportunidad. Sí, antes de continuar con don Alejandro Aarón, tenemos una comunicación desde San Pedro Sula. David Sandoval, buenos días, gracias por comunicarse con nosotros en el foro de la entrevista. Gracias mi amigo, buen día, y a sus panelistas. Yo quiero hacerles una pregunta a don José Luis Baquedano y a don Benjamín acerca del régimen de prestación privada, el RAP. Estamos teniendo problemas los obreros de la empresa privada, y creo que un juez, por la ley de protección social, nos afectó a nosotros, y no sé qué se está haciendo, pues, a la gran mayoría, si ese recurso privado de empleados de la empresa privada nos está afectando, pues. Otra cosa es allí el lapso de tiempo, cuando uno saca un préstamo, fíjense que lo meten a la central de riesgo, y yo creo que deberían el RAP tener un poco de más tiempo, porque ellos se tardan en mandar la planilla para ser cobrada, la empresa se tarda otro movimiento para efectuar el pago. En este lapso pasa como unos 2 a 3 meses y caemos en central de riesgo, porque yo he querido sacar un préstamo en la banca privada y no me prestan por lo mismo, porque estoy en central de riesgo. Me está afectando de algo que no tengo nada que ver, pues. Eso, y yo quisiera que me hicieran alguna respuesta acerca de cómo está la situación del RAP Osobi, pues, ¿verdad? Solamente, y que tengan feliz día. Sí, rapidito, para continuar con las participaciones con don Alejandro también, don José Luis. Con el tema del RAP, es cierto, con la ley de protección social se vio afectado en forma directa a los trabajadores que son aportantes al RAP con el tema de la reserva laboral, porque la ley decía en aquel entonces que los empresarios estaban en la obligación de aportarle al RAP el 50% de las prestaciones laborales de todos los trabajadores del sector privado. Y un momento determinado que el trabajador dejara de laborar en cualquier empresa, independientemente del motivo, la razón o la circunstancia, tenía garantizado ese 50%. Los trabajadores hemos estado haciendo propuestas a nivel del Congreso para que se rectifique eso, para que se le dé esa opción a los trabajadores de tener ese seguro de desempleo. Con el tema de la central de riesgo, es un tema ahí que el RAP lo está tomando muy en consideración y deberían de ser más benevolentes en ese sentido, porque el trabajador tiene aportaciones ahí y eso garantiza su préstamo. Pero bueno, hay políticas en el RAP, y en este momento el compañero Daniel Durón es el presidente, ¿verdad? Hay que plantearle a él cómo se optimiza y cómo se agilizan los trámites sin ponerle obstáculos o retardar los procesos en el RAP para que los trabajadores puedan tener acceso a esos créditos que tanto necesitan, porque uno va a una institución a pedir un crédito es porque lo necesita para... Sí. Rapidito, solo para responder la consulta del rapidito. Ya mencionaba 2 temas que vean en la ley de protección social, que es un tema más que todo del seguro social y también del RAP. Nosotros como sector laboral ya introducimos un documento al seguro social, al Congreso, para que el Congreso pueda legislar para que favorezcan siempre con lo que es la reserva laboral y la parte del seguro social a lo que es trabajador. Pero a veces lo que él preguntaba, eso de que a veces el patrón no se tarda para enviar lo que es las deducciones que hace, ese es un problema que tenemos que verlo con los patronos, porque si alguien deduce a un trabajador y no hace llegar el dinero al RAP, entonces es problema que se puede dar, y tenemos que ver más que todo cómo se corrige esos problemas que a veces se dan en pago de préstamos. Sí. Don Alejandro Aarón, decía don José Luis Baquedano y don Benjamín Vázquez que ha retrocedido el tema de la inversión
extranjera en Honduras por diferentes factores y no únicamente por situaciones políticas por parte de este gobierno, como se ha mencionado por otros sectores. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Es que hay una confusión en el concepto de inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa en realidad representa la reinversión de utilidades de empresas de diferentes sectores, maquila, transporte, etcétera, de capital extranjero radicada en Honduras. Y cuando hablamos de que cae la inversión extranjera, no es que dejan de venir capitales extranjeros, sino que es que los mismos capitales extranjeros que están aquí en Honduras no están reinvirtiendo sus utilidades debido a problemas de la demanda externa. Entonces, cuando la economía americana se desacelera, y siendo la industria textil uno de los principales rubros de exportación, que genera hasta el 50% de las exportaciones, entonces se ve afectada, y ahí es donde empiezan los recortes de personal. Yo no quiero ser alarmante, tampoco quiero dar un mal tinte en cuanto al tema del manejo del empleo por parte del gobierno, pero es un hecho real de que han habido miles de empleos, se han perdido miles de empleos ahorita en la maquila, pero es una situación exógena, externa al país. Lo que hay que buscar es los mecanismos para mantener los actuales y restituir esos empleos, generar nuevas oportunidades. Es ahí donde entran programas focalizados para atender a estos grupos de desempleados temporales, porque quizás puedan volver a ser contratados cuando la economía se reactive, la demanda de este tipo de bienes, de prendas de vestir, etcétera, allá en los Estados Unidos. Así que, claro, las condiciones una de las condiciones básicas para atraer capitales extranjeros es la seguridad jurídica. Y muchas veces la especulación afecta mucho la imagen país. Aquí en Honduras no es que no haya una política para atracción de inversiones, no es que no haya un marco jurídico y legal que proteja, no es que no existan los programas de incentivos fiscales, que de por sí, con la ley de justicia tributaria, pasamos de 18 programas de incentivos fiscales, de beneficios fiscales para atraer la inversión, se pasan a 2, ¿verdad? Y me parece muy bueno porque hay un control en el tema de exoneraciones para la mayor generación de ingresos, que pueden ser canalizados, uno, en el tema asistencialista, que debido al carácter ideológico, el tinte y el enfoque social del gobierno, debido a ese tinte ideológico, obviamente esos recursos van a programas sociales como los bonos de red solidaria, etcétera, etcétera. Pero si nosotros queremos resolver el problema del subempleo, el del desempleo, que es la palabra que más usa el público, en realidad tenemos que buscar la sostenibilidad. No es a través del asistencialismo que vamos a sacar de la precariedad al hondureño, al sector laboral. Y otra cosa, hay que saber distinguir lo que es el problema de la sostenibilidad y la dignidad productiva en el campo, el problema del empleo en el campo, en la área rural, y el problema del empleo en la zona urbano marginal, que es donde se generan prácticamente y son los focos del crimen, los focos de los problemas sociales que nos afectan a todos los ciudadanos, porque la población, a la mayoría de los ciudadanos de Honduras, porque la población se concentra en estos dos sitios, lo que es en estas dos ciudades que son San Pedro Sula y Tegucigalpa. Entonces, no solamente es atender al campo, porque ya lo dijo don José Luis Baquedano, lo dijo Benjamín Vázquez, ellos han hecho propuestas, el tema de la MIPE. Yo creo que tenemos que focalizar y tener programas que, claro, yo no he escuchado todavía una política pública, no se lo podemos dejar todo al gobierno municipal, no he escuchado una política pública de atención y generación de empleo en las zonas urbanas marginales, ¿no? O sea, y ese segmento es importantísimo. Ahí, como les digo, ahí se generan la mayor parte de los problemas sociales como el embarazo adolescente, ahí está la mara, el crimen organizado, y no podemos darle espalda a ese problema, y he observado que en los últimos 40 años todo el problema se le ha dejado, el problema urbano marginal se le ha dejado a los gobiernos municipales, y por eso es la explosión social que alguien pronosticó allá en los años 90 de que el modelo neoliberal iba a crear más pobreza, desempleo, migración, y como una varita mágica se cumplió. Entonces yo creo que hay que escuchar a los sectores, y me encanta la participación de don José Luis Baquedano y don Benjamín Vázquez, porque ellos representan la esencia del sector obrero en Honduras.
hay que escucharlos, y la participación que ellos tienen en el Consejo Económico, y la participación que tienen en la mesa, en esta mesa de concertación o de consenso que se está organizando. Yo creo que las propuestas de ellos son muy claras, porque vienen propiamente del problema del mero, ellos están viviendo en carne propia, por su contacto con esta clase obrera, la problemática que viven del subempleo, de no ganar un salario mínimo y de enfrentar una situación precaria. Entonces yo pienso que el gobierno de Xiomara Castro está haciendo magníficas cosas, pero yo creo que es tiempo en este momento de retomar el tema y trabajar en esta mesa que integra varios sectores, que inclusive decía don Gabriel Baquedano que la Maquila está interesada pues en atender este problema. Así que este tipo de foros para eso son importantes, porque dan propuestas, ideas y proponen mecanismos que pueden solventar la principal problemática que vivimos, y es el desempleo, subempleo, el no ingreso en el hogar, que no da ni siquiera para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para la cena. O sea, ese es el principal problema, generar un ingreso para todos los hondureños, un ingreso digno, y no caigamos en leyes como el empleo por hora, y que conducen más bien a la precariedad laboral. Sí, don José Luis. Bueno, es importante ver todo el contexto. Yo planteaba cómo está en este momento el sector formal con el sector informal. 25% es la formalidad y 75% es el sector informal de la economía. Eso quiere decir que este es el sector que más crece. De 10 empleos que se puedan generar en el país, cuando se generan, 3 empleos van a la formalidad y 7 van a la informalidad. Recalco, trabajadores por cuenta propia, que la gente le llama a los vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia, que, recalco, es una economía de subsistencia, que venden un poquito hoy para comer mañana, y que dicho sea de paso son explotados por grupos antisociales, dándoles créditos al 20% diario. Hay un montón de colombianos que se desplazan por los diferentes mercados dando créditos al 20%, y si no paga hoy, el día de mañana paga 40%, y así sucesivamente. Son cosas que el gobierno tiene que tomar muy en consideración, porque no puede seguir creciendo la informalidad en el país. Hay que también ir generando un plan estratégico para que la gente pase de la informalidad a la formalidad, para que ya tenga acceso a la seguridad social, para que tenga acceso a derechos. Hace ya, desde el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, se presentó un proyecto de ley específicamente para el sector social de la economía, y ya pasaron 12, 14 años y ese proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos, que eso le garantizaba por lo menos acceso a algunos derechos fundamentales a los trabajadores del sector social de la economía, que, recalco, ahí se manejan cantidades multimillonarias, ahí se maneja economía diaria, pero también esta gente tiene problemas en cuanto a derechos, en cuanto a ingresos, que ni siquiera puedan llegar a tener un salario mínimo, y todo eso se debe de tomar en el contexto de la mesa que estamos planteando nosotros, cuando esperamos que lo más pronto posible pues se pueda ya formalizar ese proceso de empezar a trabajar y estructurar todo ese plan estratégico que se requiere de forma urgente. El país requiere de paz, tranquilidad, armonía, pero si la gente no tiene empleo, estamos generando más migración, más riesgo, más desarraigos familiares, arriesgando la vida de nuestros hondureños que buscan una oportunidad. Desgraciadamente, la economía nuestra está dependiendo de las remesas. Es ahí donde decimos nosotros, a los políticos no les importa que la gente esté migrando, más bien le conviene, porque entre más migrantes haya, más dinero viene al país que mandan las remesas, que, recalco, vienen a costa de sudor, miseria, muerte, dolor de las familias, cuando el desarraigo que se da, que sus padres dejan a sus hijos para poder ir a buscar una oportunidad, teniendo un país inmensamente rico, con bastantes recursos económicos y recursos naturales, pero con una población empobrecida, como planteamos por ahí, el tema de la corrupción. Se han robado lo que es del pueblo hondureño, y hoy es el tiempo que se pueda estructurar esos planes estratégicos y darles oportunidad a la gente que tenga un empleo, y así pues tener calidad de vida y tener ingresos suficientes para poder hacerle frente a las necesidades básicas, tanto personales como familiares, y tener acceso a la seguridad alimentaria como un derecho humano.
Sí, antes de ir con don Benjamín Vázquez, vamos a ir a una pausa comercial en el foro La Entrevista de Canal 11. No nos cambien porque ya volvemos con este importante tema. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Don Benjamín Vázquez, ¿cree usted que hay una crisis verdadera actualmente en nuestro país por la situación de empleo? Y ya han mencionado aquí en el transcurso de este foro que se debe de volver a los campos en la situación del agro. Dice don Alejandro que se ha podido evidenciar intentos fuertes por parte del gobierno para mejorar esta situación. ¿Pero qué falta? Yo creo de que en este caso es bueno tomar la palabra. Don Alejandro decía más que todo, nos corresponde a todos como sectores poder trabajar para ver de qué manera se genera empleo en el país. Generar un empleo, eso conlleva que primero se reduce lo que es la pobreza, porque el empleo viene más que todo a ayudar a esto. Posteriormente, la inseguridad que hay en el país, y con esto vendría más que todo la inversión para generar más empleo, dando un tipo de facilidad para que pueda haber la inversión en el país. Yo creo que en estos temas son temas muy importantísimos, y en este caso la CGT, el sector laboral siempre ha pensado que es necesario esto, porque el desempleo en el país crece día con día. Recordemos que día a día siempre ingresan más jóvenes al mercado laboral y no tienen la oportunidad que deben tener. En otros países hay ese tipo de visión. La visión más que todo es buscar la forma que este joven, que ya cumple mayoría de edad y que está en el momento para poder ingresar al mercado laboral, tenga una oportunidad para que siga, para que trabaje y también siga preparándose, porque ese es el tema, de preparar la juventud. Nosotros como sector laboral sí hay preocupación, y por eso nos hemos sentado a hacer propuestas, y esta propuesta es la propuesta mejor que puede dar, pero que aquí se involucran todos los sectores para trabajar muy bien en lo que es un tema de esto, de ver cómo esta mesa anticrisis puede trabajar y generar lo que es no solo empleo, sino que otros rubros que son necesarios que se traten dentro de lo que es esta mesa. Yo decía más que todo, la pobreza se puede tratar, un tema muy importantísimo. Aquí día a día la pobreza va creciendo. Si cuando se proyectó la pobreza, se proyectó para el 2015 que iba a reducir por lo menos a un 45%, más bien aumentó, y ahora lo que dice don Alejandro anda ya rondando el 80%, y un pueblo que tenga 80% de pobreza es bastante delicado, porque sabemos de que la pobreza conlleva a mucha inseguridad en lo que es el país. Yo creo que aquí tenemos que buscar la forma como reducir el tema de esta pobreza y que haya mayor cantidad de empleos para la juventud, y no la juventud, también la gente que esté en edad para poder trabajar. Mire que ahora la juventud se mete a lo que es la política. Anteriormente no se miraba eso. Anteriormente la juventud se preparaba y buscaba cómo trabajar porque había oportunidad de trabajar. Ahora no, ahora la juventud para buscar un empleo lo que hace es meter a la política, y a veces queda con aquella ilusión nada más que se hace, una expectativa de poder trabajar y no trabaja, y por eso es que se descompone lo que es el país. Creemos de que en este caso tenemos que buscar la forma de poder salir adelante y ver los sectores más que todo en crecimiento. El sector de la economía informal, ahora por cuenta propia, ese es el sector que más y más crece, y crece cada 4 años crece, porque como siempre cuando hay cambio de gobierno lo que se hace más que todo, aunque esté preparado aquel trabajador que se ha mandado a trabajar, a preparar al exterior, ya todo preparado, se ha invertido en él, lo que se hace más que todo es cambiarlo o tirarlo en la calle, y este trabajador cuando ve que no tiene un tipo de ingreso, lo que hace es irse a las aceras de los mercados a poder vender, y esto genera más
crecimiento de este sector y creemos de que esto no tiene que darse. Aquí hay mucha gente que está bien preparada y esa gente no tiene la oportunidad. Fíjese que ahora, si usted va a España, se va a dar cuenta de que mucha gente, muchos hondureños, están en España porque allá se gana mejor la vida, también en Estados Unidos. Y aquí la remesa ha crecido grandemente, más de 4.000 millones de dólares. Se practica una gran cantidad, es barbaridad lo que ingresa por la remesa en el país. Sí, tenemos otra comunicación a esta hora de la mañana en el foro La Entrevista. Don Iván Vigil, de aquí de la capital de la República, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días. Buenos días. Mi aporte será breve. Honduras tiene el problema que las personas, sus gobiernos, sector privado, siempre buscan soluciones políticas a males económicos. Esa es la tragedia de una nación cuyas decisiones han sido fatales. Y hoy 14 millones de personas han sido despedidas por la inteligencia artificial en Europa y aquí no se hace nada. Se lo voy a poner así muy claro. Uno de los errores más graves que se hizo en el país fue la reforma agraria. ¿Cómo es posible pensar en el agro de Honduras cuando Honduras es forestal? Si va a haber un desplazamiento masivo de empleos por la inteligencia artificial, tenemos nosotros que pensar que Honduras es un país eminentemente forestal. Desde ahí debe confluir todo lo que es el empleo nacional y no vivir del Estado. El otro gran problema en Honduras es que el sector privado en su mayoría también depende del Estado. Yo estoy escuchando lo mismo todos los años, que vengan las inversiones, eso no funciona así ya. En Haití son los mismos haitianos los que traen las inversiones y se conectan con el mundo exterior, porque saben que su país no es seguro. Franceses, haitianos, traen con toda la inseguridad productos que venden en tiendas de detalle del mundo, porque ya no van a llegar las inversiones. El sector laboral son los mismos de siempre. No hay una reforma laboral en los planes académicos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que el sector privado está desplazando todas las gerencias intermedias por máquinas. Eso se va a ver en Honduras en 10 años. Ya se está viendo en Europa. Y quiero terminar diciendo de que la gente ya no cree ni en el capitalismo ni en el socialismo, porque son los mismos que hacen las cosas al revés o las hacen por la derecha. En el socialismo están los mismos, no hay cambios generacionales. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es el desempleo, señores. El problema es que estamos viviendo una revolución tecnológica que va a avasallar a un montón de gente y nosotros seguimos con planes de hace 60, 70 años. Honduras necesita no solo un empleo, finalmente se necesita aprovechar la tierra, pero no solamente agrario. Se necesita una reforma forestal porque estamos convirtiendo a Honduras en un país de campesinos y en un país de empleados. Honduras debe cambiar, por favor. Honduras es un país de bosque. El desarrollo del futuro de Honduras es el bosque y tal vez otras obras. Pero piensen primero en el bosque. Si no, seguiremos hablando de lo mismo y muchas gracias. Sí, gracias, don Iván. ¿Qué opinión le merece, don Alejandro Arone, este comentario? Y también, ¿qué recomendaciones haría usted, además de lo que ya ha mencionado, en cuanto al gobierno de la República para la generación de empleos? El tema forestal ha sido complejo. Hay un acuerdo voluntario de asociación con la Unión Europea que no ha podido llegar a buen fin, en donde se abría o se abre el mercado de la Unión Europea para que aquellos propietarios de tierra que tienen bosques o propietarios de bosques privados, ese es el concepto correcto, puedan y tengan esa oportunidad de participar en ese mercado, siempre y cuando estén certificados y se cumplan ciertos requisitos, ciertas normas, que inclusive incluye temas tributarios, sanitarios, cobertura de seguridad social, y es una lástima que no se haya podido operacionalizar, aunque se están haciendo esfuerzos. Sigue activo este acuerdo, si hace poco se firmó, hace 2 años, si no me equivoco, o año y medio, un poquito antes de que empezara el nuevo gobierno. Y en efecto Honduras es un país forestal, nadie lo va a negar, pero en la evolución, en el desarrollo del sector forestal han habido muchas imperfecciones
Vemos que ha habido un oligopolio de la madera, de los exportadores. También están los dueños de bosques. Estamos hablando de plantaciones, perdón. Las plantaciones son las maderas preciosas. Y todos se han quejado en el transcurso de los años en el tema de los precios y la comercialización. El pequeño propietario de bosque privado enfrenta a un intermediario que, como ellos no tienen recursos, no tienen acceso al crédito porque el bosque no tiene valor económico para la banca privada, entonces ellos no tienen las garantías para poder financiar un plan de manejo. Entonces, al no poder financiar un plan de manejo, aparece un individuo que les ofrece financiarles ese plan de manejo, administrárselo, y después le pagan por el metro cúbico de madera lo que quieren. Cuando un metro cúbico ahorita puede andar arriba de los 3.000 lempiras, ellos quizás le van a pagar 1.000 lempiras. Entonces ese propietario cae en un círculo vicioso del abuso, de la usura por parte de estos coyotes. Ahora, con el gobierno de Xiomara Castro, el Instituto de Conservación Forestal está tomando las acciones para que el mercado, el sector forestal, el mercado de la madera, o sea, lo que es la conífera, la madera en rollo, sea más competitivo a través de ciertos procedimientos, que ciertas normas, que inclusive algunas reformas que se han emitido recientemente en el tema de la comercialización y precio a través del mecanismo de la subasta. Entonces eso ha coadyuvado pues a que el ICF ya pueda tener no un control, porque los mercados deben de ser libres, oferta y demanda. Y en efecto, pero esto permite que ya no se cometa o se secuestre, digamos, lo que es el tema de la demanda de la madera por parte de los grandes aserraderos. Entonces, lo que ha sucedido en el tema forestal es que muchos grupos cooperativas han optado a la agroforestería. Entonces, lo que hay que hacer es, como política pública en el tema forestal, promover una agroforestería sostenible, amigable con el ambiente y que proteja al bosque a través de los planes de manejo, y evitar también de que se pierdan las cuencas y que el manejo sea el adecuado, porque las cooperativas, por su carácter que son parte de la economía social, y sus reglas son muy claras en cuanto a los beneficios que generan a sus participantes, ese es un mecanismo automático de apoyo a la generación, a la sostenibilidad de las unidades familiares. Entonces, y eso es una generación de autoempleo. Entonces ese cooperativista pues tiene su unidad de explotación forestal combinado con agroforestería. Cuando el bosque está en crecimiento, él puede sobrevivir con la hortaliza, pero siendo amigable con el bosque. Entonces esto no es nada nuevo, y es un fenómeno que se ha estado dando y que se han quejado muchos productores de madera en grandes cantidades, porque se ha proliferado una cantidad de explotaciones de bosque que hace que el mercado sea más competitivo. Bien, por otra parte, me decía que qué políticas puede plantear el gobierno. Si es que el gobierno en su plan de gobierno ya plantea lo que tiene que hacer en cada sector, el sector forestal, en infraestructura, en energía. Las reformas van poco a poco. Recuerde, y yo lo dije al principio de mi intervención, son 40 años de un modelo excluyente, donde solo un pequeño grupo se benefició. ¿Cómo integrar y hacer que este engranaje vuelva a funcionar en algunos sectores? Usted ve el desastre que hubo en energía, la piñata de contratos, que llegaron a más de un centenar de contratos que nunca entraron en funcionamiento. Quizá algunos están vigentes o quizá ya los eliminaron. En el tema de salud, iban con la privatización del sistema de salud. Entonces, prácticamente era un modelo totalmente destructivo, un modelo explotador, y lo que provocó fue prácticamente la no asistencia o el apoyo del gobierno a través de programas que fuesen efectivos. Lo único que funcionó fueron los famosos fideicomisos en época de pandemia, cuando apareció el fideicomiso MIPYME, ¿verdad?, para el apoyo y la reactivación de la micro y la pequeña en ese proceso de reactivación de la economía durante el COVID-19, y eso fue de lo poco que se vio que medio funcionó, y lastimosamente ya la figura de fideicomiso se convierte en una mala palabra,
porque la figura en sí es buena, pero aquí se convirtió en el principal instrumento, mecanismo y canal de corrupción para el saqueo de fondos públicos que pudieron haber sido destinados a problemas sociales. Pero como aquí no estamos hablando de asistencialismo ni de programas sociales, sino de políticas efectivas, entonces, ¿cuáles son esas políticas? Políticas de incentivos sectoriales. Se ha hablado del agro, se ha hablado del sector forestal, se ha hablado de micro y pequeña, pero también, para ilustrar al público, aquí va la agroindustria. No podemos dejar a la agroindustria a un lado. Vamos con la industria liviana, la manufactura, el turismo. Qué potencial tan alto que tenemos en turismo. Aunque Honduras sea forestal, pero el sector turismo tiene la capacidad de generar divisas que podrían, que si el sector turismo tomara el protagonismo y se le diera el apoyo que se debe darle, quizá ya no dependeríamos de esa remesa que se mencionó en este foro. Es una vergüenza que ahorita llevamos 5.000 millones, pero es un mal necesario. ¿Por qué? Porque la mayor parte del consumo de los hogares actualmente se está financiando a través de la remesa. Y otra cosa, ese ingreso de divisas viene a fortalecer la posición externa del país a través de balanza de pagos. Entonces la remesa en realidad es una transferencia, y esas transferencias familiares son las que nos mantienen una moneda fuerte, y una moneda fuerte no garantiza, una estabilidad cambiaria no garantiza y esa oferta de divisas nos garantiza que podemos tener las divisas suficientes para las importaciones, para el pago de la deuda, que tanto se ha criticado en estos tiempos, ¿verdad? Pero ya son otros temas. Entonces, cuando yo digo que da pena, es que el sector productivo hondureño, la empresa privada, debería generar esas divisas, y no los pobres hondureños que tuvieron que huir de su país, dejar a sus familias, dejar todos sus sueños e ir a ser nadie allá más que un obrero que no tiene derechos, que no tiene ciudadanía, que no tiene ni siquiera residencia. Imagínense, más enfrentar el racismo que predomina en los Estados Unidos. Entonces, es triste. Entonces, ¿qué hacer? No puede el gobierno divorciarse del sector privado. Ningún gobierno, no estoy hablando de este. El sector privado, y hay que decirlo, es el principal generador de empleo. Pero entonces, en estas circunstancias que se encuentra Honduras, entonces hay que trabajar con todos los sectores, y por eso esas mesas de trabajo que se están proponiendo, porque no solamente la empresa privada va a tener ese protagonismo, pero hay que aceptarlo, es el principal generador de empleo, aunque pague mal. Entonces hay que mantener los incentivos actuales, crear nuevos incentivos, darle un tratamiento especial a la micro y la pequeña, ver cómo se promueven las políticas de incentivos en el turismo, seguir con políticas de incentivos en el turismo, seguir con políticas de incentivos para las empresas de manufactura, tratar de luchar, seguir luchando por mantener la imagen país, que se ha visto deteriorada por grupos, inclusive por los mismos medios de comunicación, no publican, no revelan lo que realmente el gobierno está haciendo. Y prácticamente aquí es un rompimiento de un paradigma y de un modelo que yo ya lo he dicho, y no es un discurso ideológico, señores, sino que es la verdad, y el resultado de ese modelo es esta situación de subempleo, desempleo, y las caravanas y el flujo migratorio y la precariedad en las condiciones de vida del hondureño. Entonces, ¿cuáles son las políticas? Una, para mí, un pacto social, un consenso entre todos los sectores, ver qué aporta cada sector, y sobre eso usted empieza a diseñar políticas públicas, porque ellos son los protagonistas de la problemática y quienes van a manifestar sus necesidades, que de hecho en Honduras ya todo está diagnosticado. Simplemente sentarse en esas mesas y empezar a diseñar un cronograma para que se puedan empezar esas políticas públicas, porque este gobierno es el primer gobierno en la historia de Honduras que sí tiene toda la anuencia y la voluntad de atender las necesidades de los hondureños. Entonces hay que aprovechar esa coyuntura. Es necesario sentarse. Aquí ya no hay que diagnosticar nada más. En Honduras, mire, todo está diagnosticado, la ENED está diagnosticada. El problema agrícola está más que diagnosticado. El problema forestal está más que diagnosticado. El problema de la pobreza ya lo sabemos todos. Solo es de sentarse y hacer las propuestas de cambio. Entonces, hablaba de un plan estratégico
Entonces, hay ciertos cambios que se están promoviendo en el Congreso Nacional y no son soluciones políticas, como decía el señor que participó, sino que son soluciones que vienen del mismo pueblo y de los mismos sectores, y eso es lo que va a resolver esta problemática. Pero hay que tener paciencia, que en año y medio no se puede desenredar lo que dejaron en 40 años y especialmente en estos últimos 12 años. Así que las políticas públicas tienen que ser ya de corto plazo y de mediano plazo para llegar a una sostenibilidad. Y no podemos dejar a un lado el tema de la competitividad, no podemos dejar a un lado el tema de la estabilidad macroeconómica. Me parece que el Banco Central ha manejado muy bien el tema de las tasas de interés, con una política monetaria contraccionista, cuando muchos exigen que sea una expansionista, pero las tasas de interés, gracias a Dios, han venido a la baja, y inclusive a través de la banca estatal y el Banprovi hay tasas hasta del 2.5%. Y eso es una política pública que da la evidencia de que en realidad sí se está atendiendo al pobre por primera vez, porque con un préstamo de 2.5 y un campesino que tiene 3, 4 manzanas de tierra, ya puede cultivar sus dos manzanitas de maíz y 2 de frijol. Entonces, estos son ejemplos, pequeños ejemplos de las cosas grandes que está haciendo el gobierno. Así que yo les deseo lo mejor a los dirigentes obreros presentes aquí, y no es tanto desearles lo mejor, o sea, que ojalá pronto, diría yo le daría mejor una prontitud, que ya se sienten y empiecen a dialogar, y yo creo que ya el gobierno tiene sus planteamientos muy claros, simplemente es de sentarse, incluir al sector privado y a todos los sectores que sean necesarios. No podemos esperar más tiempo, porque siguen las caravanas, sigue la migración, y miren, lo último que puede perder una persona o el país es la esperanza. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza, y yo creo que si la solución la tenemos nosotros, entonces creo que es lo mejor, porque lo haríamos no al estilo impositivo como se hizo en los últimos años, donde no se miraba las necesidades del pueblo, sino de los grupos que siempre han financiado el poder y que se han mantenido a la fuerza, a través de golpes de Estado, y no solo golpes de Estado, sino que también de robo de elecciones y mantenerse a la fuerza utilizando todos los recursos públicos. Los recursos públicos, en vez de usarlos para el pueblo, los usaron para mantenerse en el poder. Don Alejandro, bueno, tenemos una comunicación más. Francisco López, desde Tegucigalpa. Buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, amigos. Fíjese que me sorprende, ¿verdad? Yo soy gran crítico por el tipo de profesional mediocre que tenemos ahora, ¿verdad? Que los tipos cómo hablan cuando están en la llanura. Y este tipo creo que es economista, mire qué despersonalizado que es este tipo hasta en la vestimenta, que eso no tiene nada que ver, pero yo como persona humilde, eso la critico. Y mire, el tipo de profesional que tiene ahora el país son unos mediocres, no pueden, tan difíciles, jóvenes, aquí están los representantes obreros, fíjense a dónde están ustedes cuando agarran a patados a esos empleados que los sacan como empleados de la administración pública, y nadie defienda a esos empleados, por lo menos si no los quieren tener. Por favor, paguen sus derechos. Uno mira, vos economista, disculpe, yo así hablo fuerte, fíjate que me da coraje de dónde vivís, porque sabés que lo que se nota en este país ahorita, que mi dinero que yo pago impuestos, ustedes se lo están robando a través de los altos salarios que ustedes ganan, el familión. ¿Y dónde está? Mire, le voy a decir a estos representantes obreros, le voy a decir que soy una persona de la tercera edad, con enfermedades de base. Tengo 3 años de estar consiguiendo una cita del gastroenterólogo en el Seguro Social y no la puedo conseguir. Y si ustedes me ayudan, el economista, creo que es influyente en este gobierno, dígame que a dónde me mira, y yo llego que me consigue esa cita que no la puedo conseguir, que para ir a conseguir esa cita o ir a la privada me cuesta 1.300 y no puedo. Ayúdenme, le doy el resto. Yo como ciudadano humilde, convénzame, díganme que donde me miran, yo llego donde quiera con mi cita y que me van a ayudar a conseguir esa cita con el gastroenterólogo.
Ahorita la dieron, va quedando las citas, pero para el gastroenterólogo ya no habían. Así es porque los saludo, y mire, y yo le voy a decir al periodista, discúlpeme, que para deshogarme, yo lo que siento que este gobierno no ha hecho nada y nos engañó. Vaya a comprar los compañeros obreros, que cuánto cuesta la canasta básica. ¿Cómo está la vida de cara? Mire, la policía, estoy viendo que a la población la agarran a patadas a esa gente de libre. Puta, y la autoridad no actúa. ¿Qué? Bueno, bien, gracias a una comunicación de un televidente en el foro de la entrevista. Vamos a escuchar la propuesta que realiza también el ex ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, en cuanto a este tema del desempleo en Honduras. Se ha comunicado con nosotros y nos ha enviado esta propuesta para la teleaudiencia del foro de la entrevista. Hola amigos de las redes sociales, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Hoy les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Necesita el gobierno cambiar estrategia? Esa pregunta también la planteé la semana pasada a través de mi cuenta de Twitter, en donde le preguntaba directamente a la presidenta Xiomara Castro si no le parecía que era momento de replantear la estrategia con la que se conduce el país. Y compartía algunos datos de información. Obviamente no son todos los datos de información, pero son algunos datos de información relevantes. Cuando yo estoy leyendo los mensajes que me ponen las personas que se toman la molestia de dejar mensajes, me doy cuenta que había muchas preguntas acerca de estos datos, de la fuente de los datos y otros comentarios. Y es por eso que estoy haciendo este video para poder aclarar un par de cosas. Número uno, ahí hay básicamente 4 puntos. Hay mucho más que nos pueden ayudar a la discusión, pero son 4 los que yo puse en ese tweet. Primero, la caída de inversión. Segundo, el aumento de migrantes hondureños. Tercero, la pérdida de puestos de trabajo. Y cuarto, la caída de la popularidad de la presidenta. El primer punto es la caída de la inversión. Y esto lo vemos fácilmente en el informe de la balanza de pagos del Banco Central de Honduras. Estos son datos oficiales del gobierno, en donde yo saqué este cuadro que ustedes ven ahí, y ahí básicamente rescato 2 números principalmente. Los 343 millones de dólares que llevábamos de inversión el primer trimestre del año 2022 versus los 208 millones que llevamos el primer trimestre del año 2023. Y eso refleja una caída del 39% en la inversión extranjera directa. Luego tenemos el siguiente dato, el aumento de migrantes. Si tú te metes a la página web del COMAR, que es la Comisión Mexicana de Asistencia al Refugiado, de ahí puedes encontrar este cuadro que te enseño en pantalla. Y ahí también rescato 2 números. Número 1, el número de hondureños solicitando refugio en México el año 2022, que fueron 31.056, dándote un promedio mensual de 2.588 personas el año pasado. Y el segundo dato es 22.374 hondureños pidiendo refugio en México entre enero y julio del año 2023, lo que te da un promedio mensual de 3.196 personas. Esto representa entonces un aumento del 24% en el promedio mensual de las solicitudes de refugio por parte de compatriotas hondureños en México. Luego tenemos la pérdida de puestos de trabajo. Aquí, si simplemente te metes a Google y pones pérdida de empleo en Honduras 2023 y le das Enter, vas a ver cualquier cantidad de reportajes de todos los medios de comunicación en donde podés comprobar las miles y miles de fuentes de empleo que se están perdiendo en el país, principalmente en la zona norte. Y luego tenemos también el dato de la caída de la popularidad de la presidenta. Esta es una cuenta de Twitter que siempre da datos estadísticos muy interesantes y cada par de meses da también lo que es la aprobación presidencial según una encuesta que hace Latinobarómetro. En la última encuesta podemos encontrar a la presidenta Castro con un 36% de aprobación presidencial, cuando hace poco más de un año ella tenía arriba de 60%, o sea que ha perdido prácticamente la mitad de la aprobación presidencial durante este último año y meses. Al final de cuentas, lo importante es qué vamos a hacer. Y aquí me gustaría tirar un par de ideas. Primero, yo creo que sería importante evitar mensajes negativos y de confrontación de parte del gobierno. No podemos seguir con funcionarios públicos que estén atacando a la sociedad civil, atacando a la empresa privada, atacando a personas en foros. Eso definitivamente no ayuda al clima de estabilidad que necesitamos para poder atraer capitales. Y lo segundo es la posibilidad de llamar a un diálogo.
para poder diseñar políticas públicas que nos ayuden a contrarrestar todos estos puntos anteriores. Todavía están a tiempo, faltan 2 años y medio de este gobierno, poco menos de 2 años y medio, y si se hace un diálogo entre los diferentes sectores, yo estoy seguro que van a salir muchas buenas ideas para poder revertir esas tendencias que no son positivas en el país. Inclusive hay un líder sindical muy reconocido en el país, que es mi amigo Daniel Durón, que hizo la propuesta de que precisamente se sentaran el gobierno, los trabajadores, la empresa privada y otros actores de sociedad civil a ver qué políticas se diseñaban entre todos. También me gustaría saber qué piensan ustedes, que están aquí viendo este video en las redes sociales, y les voy a agradecer si dejan sus comentarios para poder también tomarlos en cuenta dentro de mi análisis. Así es que muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Estamos finalizando el foro de la entrevista. Conclusiones, don Alejandro Barone, de manera breve. Dice que un poco más del 30% ha disminuido la inversión extranjera, Pedro Barquero. También que ha incrementado más del 20% la migración y la popularidad de la presidenta. Brevemente, para concluir en el foro de la entrevista, don Alejandro Barone, gracias por haber estado con nosotros. Sí, bueno, vamos entonces, don Benjamín Vázquez, ¿qué decir al respecto para finalizar sobre estos datos que mencionaba Pedro Barquero? Sí, gracias, mi amigo Pedro Barquero. Sí, nosotros tenemos un conocimiento de lo que son las cifras que se han manejado, son cifras alarmantes, porque el crecimiento de la inmigración que estamos planteando aquí y la caída de lo que es la economía es bastante alarmante. Al aire, productor, producción. Nosotros creemos de que es necesario de que tome en cuenta, y repito, es necesario que haya una mesa anticrisis para tratar de esos temas muy importantes, que son temas de país, temas que tienen que tener un tipo de resultado. Si hay voluntad política para tratar los temas estos, pues magnífico, podemos llegar, y nosotros como sector laboral estamos bien claros que estamos pendientes para esto, porque nos preocupa la situación que estamos viendo en el país, y que es una situación bastante inusual. Yo pienso de que más que todo tenemos que reunirnos para ello. Agradecer aquí a ustedes como Canal 11 para poder participar con temas muy importantes, temas que se puede platicar todo el día, más que todo el desempleo, y creemos de que son necesarios ponerles quizás un poco de interés para poder combatir lo que es la pobreza en el país. Sí, don Alejandro, le consultaba rápidamente que nos dé a conocer su comentario en cuanto a lo que mencionaba Pedro Barquero, y gracias también por haber estado con nosotros. Pero yo le expliqué que es un tema de demanda externa. Lo otro es, en ningún momento yo como economista independiente he tratado de promover, digamos, confrontación. Al contrario, yo creo que no estaba viendo el programa, don Pedro Barquero. Lo que yo dije hace unos 20, 30 minutos cuando iniciaba el programa, o quizá menos, es que hay que buscar el diálogo, el consenso. Y esa mesa anticrisis me parece que es una buena alternativa, una buena oportunidad para escuchar a todos los sectores, y solamente es así, con una política hondureña que salga de las entrañas de los sectores que están involucrados y que se ven afectados, es que se puede hacer una propuesta para un diseño y una política pública de un gobierno que está anuente. Por otra parte, yo lo que pretendí fue contextualizar la parte histórica de la problemática y por qué estamos así. El sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, es necesario siempre, muchas veces, recalcar qué es lo que ha pasado, porque el presente es el producto de una serie de hechos del pasado. Entonces, si vamos hacia un futuro, tratemos de no repetir los errores del pasado, y es más que todo un recordatorio y no propiamente una posición extrema o ideológica bajo ningún punto. Por mi parte, considero que el tema del desempleo es uno de los aspectos más importantes que como política pública el gobierno debería de retomar. Claro que lo está haciendo a través del tema del financiamiento, de cajas rurales, de emprendedurismo, a través de ciertos programas, a través de ciertas secretarías, correcto, con la banca estatal, Banprovi, creando con estos programas de vivienda social que genera empleo en el sector construcción, etcétera, son para dar ejemplos. Entonces me parece que hay anuencia y bueno, yo como
como economista independiente y como ciudadano, pues me uno a esa iniciativa de esta mesa de trabajo para que podamos ya sentar las bases de políticas efectivas para resolver esta problemática del subempleo. Ese es el principal problema, subempleo. Gracias, don Alejandro. También el abogado José Luis Baquedano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Su opinión al respecto de estos datos y también su conclusión, don José Luis. Bueno, es escalofriante los datos que presenta Pedro. Al gobierno le recomendaríamos en primera instancia que vea la economía verde, que es importante, fortalecer las MIPYMES, pasar de ese proceso de informalidad a formalidad, apoyar a este sector tan importante, apoyar los pequeños emprendimientos, que es importante, fortalecer las cooperativas asociativas, tanto en las ciudades como en el campo. Les recomiendo diálogo social, un gran pacto social, fortalecer la educación, la salud, la vivienda y el empleo, que son factores fundamentales para que la población tenga calidad de vida. Así es que muchas gracias y esperaríamos que lo más pronto posible esté instalada esta mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y gobierno para ver el tema del desempleo y el empleo en el país. Bien, muchas gracias José Luis Baquedano, también don Benjamín Vázquez y a don Alejandro Arones por haber participado en el foro La Entrevista de Canal 11 este martes 8 de agosto. Esperamos también que la población hondureña ha quedado bien informada sobre estos temas y por supuesto que puede empaparse más sobre la situación real del desempleo en Honduras. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan un feliz martes.